Buen día, mi nombre es Sharon Delgado del programa de Biología, hago parte del curso de Físico-Química del grupo 1A y el día de hoy les voy a explicar el ejercicio 6 propuesto en el taller de primer corte. En el ejercicio se nos pide encontrar la entalpía de reacción para la reacción de un mol de zinc más un octavo de octazufre más 2 moles de oxígeno molecular, lo cual nos va a dar de producto sulfato de zinc. Esto se va a realizar teniendo en cuenta las siguientes reacciones termoquímicas y basándonos en la ley de Hess, que propone o nos dice que la entalpía de una reacción se puede calcular sumando algebraicamente las entalpías de todas las reacciones vinculadas con la de interés. Para realizar dicha sumatoria es necesario manipular las reacciones auxiliares de tal manera que las cantidades molares y ubicación de reactivos y productos concuerden con la reacción modelo. El primer paso es balancear la reacción modelo. En el ejercicio ya no las dan balanceadas, entonces pues no es necesario. El segundo paso es analizar las reacciones auxiliares. Para esto yo las ubiqué en una tablita con sus respectivas entalpías, porque cada reacción posee su entalpía. Y la pregunta que surge es, ¿qué reacciones auxiliares poseen los compuestos que necesito en los reactivos y productos? Como podemos observar, en la reacción A se encuentra el zinc, que está del lado de los productos, de nuestra reacción modelo, el, el, el octazufre, que también está en los reactivos de nuestra reacción modelo, y en la reacción D encontramos que en los productos está el sulfato de zinc, como lo está en la reacción modelo. Yo lo que realicé fue la sumatoria de estas dos y obtuve la reacción que podemos observar aquí. Esto para tener un punto de partida, porque igual estas no necesitan ser modificadas, ya que tenemos las cantidades molares exactas, las que necesitamos, y tenemos la ubicación de los reactivos y los productos como es, que concuerdan con la reacción modelo. Seguimos entonces analizando las reacciones auxiliares y podemos observar que en la sumatoria de la reacción A y D nos falta un compuesto que encontramos en la reacción modelo. Este compuesto que nos falta es el oxígeno molecular. Este oxígeno molecular tenemos que buscarlo en las dos reacciones que sobran. Entonces tenemos que en ambas se encuentra el oxígeno molecular. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una sumatoria de estas reacciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 4 moles de oxígeno molecular, lo cual no nos sirve porque nos piden 2 moles de oxígeno molecular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tenemos que 3 más 1, es decir, los 3 moles de oxígeno molecular de la reacción B más 1 mol de la reacción C, me va a dar 4, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer yo para que ese 4 ya no sea un 4, sino que sea un 2? Entonces, ¿qué se me ocurre? Pues a mí se me ocurre dividir entre 2. De tal manera que nuestro resultado también se divide entre 2. Esto me va a dar 2. Entonces, ¿qué tenemos que? Si yo divido los 3 moles de oxígeno molecular de la reacción B y el mol de oxígeno molecular en la reacción C, disculpen, esto se ve aquí, y el oxígeno molecular, en la mol, entre 2, vamos a tener que la sumatoria de ambos me va a dar 2 moles de oxígeno molecular. Tenemos este problema resuelto en la parte del oxígeno molecular, pero entonces, ¿qué sucede? Tenemos muchos compuestos que están interfiriendo, están sobrando en nuestras reacciones auxiliares. Encontramos que en la de A más D tenemos óxido de zinc. Este óxido de zinc no lo tenemos en nuestra reacción modelo, entonces hay que eliminarlo. ¿Cómo se puede eliminar? Si lo tenemos del lado de los reactivos, tenemos que buscar que en nuestras reacciones auxiliares esté del lado de los productos. ¿Por qué? Porque los compuestos que estén del lado de los reactivos se van a cancelar con los que estén del lado de los productos a la hora de realizar una sumatoria. Pero ¿qué pasa? Que aquí nada más tenemos un mol y acá tenemos 2 moles. Entonces tenemos que buscar la manera de que al yo realizar la sumatoria se me cancelen. Pero ¿cómo hacemos? Si yo realizo la sumatoria se cancela solamente uno y me sigue quedando un mol de óxido de zinc. Pues sencillo, lo que tengo que hacer es dividir
entre 2 para que me dé un mol y así se pueda cancelar con esto. Ahora, tenemos el trióxido de azufre del lado de los reactivos. Pues vamos a nuestras reacciones auxiliares y el trióxido de azufre lo encontramos en la reacción C. En la reacción C, pues pasa lo mismo que pasó con el óxido de zinc. Tenemos 2 moles, entonces las vamos a dividir entre 2 para que nos dé 1 y así se puedan cancelar. Cancelado. Vamos al lado de los productos. Tenemos en los productos sulfuro de zinc. ¿Dónde encontramos el sulfuro de zinc? En nuestras reacciones auxiliares. La encontramos en la reacción B y pasa lo mismo que con los compuestos anteriores. Entonces se divide entre 2, me queda 1 y pues se cancela con este. Ahora, si vamos a nuestras reacciones auxiliares, vemos que en ellas también hay compuestos que nos están interfiriendo. En la reacción B encontramos dióxido de azufre, 2 moles, y encontramos en la C dióxido de azufre, 2 moles. Es decir, se cancelarían siempre y cuando la modificación que yo realice en B sea la misma modificación que realice en C. Entonces, para cancelarlo, lo que se podría hacer es dividir entre 2 y dividir entre 2 también en la reacción C. Conclusión, podemos observar, como nos dice la ley de Hess, que a la hora de modificar una reacción auxiliar se tiene que realizar en toda la reacción. No puedo modificar solamente en reactivos, por ejemplo, multiplicar los reactivos por 2 y dividir los productos entre 2, no se puede, tiene que ser lo mismo para toda la reacción. Y como podemos observar, en toda la reacción se puede dividir entre 2 y en la C también se puede dividir entre 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que ambas reacciones auxiliares se van a dividir entre 2. De esta manera lo que vamos a buscar es cancelar esos compuestos que no nos sirven y a su vez vamos a encontrar que nos sirve para obtener 2 moles de oxígeno molecular. Entonces, teniendo ya nuestras reacciones auxiliares, podemos, lo que debemos hacer como tercer paso es modificar la entalpía de cada reacción que modificamos, ¿cierto? Porque si se realizó una modificación en una reacción, también se modifica la entalpía. Eso que vamos a hacer con la entalpía es lo mismo que hicimos con la reacción. Si la reacción la dividimos entre 2, pues la entalpía se va a dividir entre 2, como podemos observar aquí, pues las únicas que modificamos fue B y C, entonces se divide entre 2 la entalpía de B y C, porque eso fue lo que se le hizo a cada reacción. Ya teniendo nuestras entalpías modificadas y las reacciones auxiliares modificadas, pues el cuarto paso es realizar la sumatoria de reactivos y productos tomando las reacciones y entalpías modificadas. Las ubiqué en una tablita y como podemos observar, sucede lo que buscábamos en el segundo paso, que era cancelar. Vemos que entonces en la reacción A, el sulfuro de zinc se va a cancelar con el sulfuro de zinc de la reacción B, porque están productos reactivos. El óxido de zinc se va a cancelar con el óxido de zinc de la reacción B se va a cancelar con el óxido de zinc de la reacción D. El dióxido de azufre se va a cancelar con el dióxido de azufre de la reacción C y el trióxido de azufre de la reacción C se va a cancelar con el trióxido de azufre de la reacción D. Dejándonos como sobrantes el zinc, lo podemos observar aquí, zinc, 1/8 de mol de octazufre, como lo podemos observar aquí está, y la sumatoria de los oxígenos moleculares, que me darían 2 moles de oxígeno molecular. En los productos, pues me quedaría simplemente el sulfato de zinc, una oxisal me quedaría, y ¿de qué nos damos cuenta? Que es la misma reacción modelo que nos pedían, que nos daban en el ejercicio. Por ende, las entalpías modificadas al sumarlas nos va a dar la entalpía de la reacción modelo. Y como podemos observar, da negativa, es decir, que es una reacción exergónica, nos da menos 976,03 kilojoules. Esa sería la entalpía de nuestra reacción modelo.
Muchas gracias por su atención.